una excelente oportunidad tanto para estudiar, para crecer espiritualmente, como también para tener comunión los unos con los otros. Seguramente, hermanos, ya mucho se ha dicho acerca de lo que viene siendo la introducción a la carta de Santiago. Santiago, como ya nuestros hermanos han expresado en esta mañana, es una carta muy práctica. Tiene mucha enseñanza práctica para nosotros. Es una carta, hermanos, la cual nos dice cómo hacer las cosas de una manera específica y de esa manera la cual nosotros podamos entenderla sin ningún problema y así ponerla por práctica. Hablando en cuanto al capítulo 3, el cual se me ha asignado a mí en esta mañana, trata, hermanos, con el dominio propio. Y específicamente, hermanos, está hablando en cuanto a lo que es el tema de la lengua. Para esto, hermanos, el capítulo 3, versículo 1 en adelante, donde nos vamos a ocupar nuestro estudio en esta mañana, hermanos, viene siendo lo que es una continuación de lo que introdujo Santiago en el capítulo 1, versículo 19. Note conmigo ahí en Santiago capítulo 1, versículo 19, lo siguiente: esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Luego después nos brincamos por ahí al versículo 26, dice: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que se engaña a su propio corazón, dice, la religión del tal es vana. Por cierto, hermanos, en esta mañana estoy leyendo de la versión de la Biblia de las Américas, por si usted está utilizando una diferente versión, esta es la razón por la cual está un poquito diferente. Dice entonces aquí, hermanos, en estos dos versículos que leímos, una de las cosas que hace Santiago es que introduce un pensamiento y luego después como que lo pone a un lado y luego regresa y comienza a elaborar más, comienza a explicarlo más. Esto es lo que sucede acá en el capítulo 3, versículos 19 y 26, donde acabamos de leer. Santiago introduce este pensamiento acerca de la lengua. Luego acá en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, está hablando a más detalle acerca de este pequeño miembro, el cual requiere de cada uno de nosotros que practiquemos, ¿verdad?, lo que es el dominio propio. Observemos primeramente que nada, hermanos, ahí por ahí se pudo facilitar, ¿verdad?, un bosquejo de lo que es en sí el capítulo 3 de la carta de Santiago. Y primeramente que nada, hermanos, vemos en el versículo 1 la lengua y la enseñanza de la palabra de Dios. Después del capítulo 3, versículo 2 al 8, se habla acerca del control de la lengua. Del versículo 9 al versículo 2, hermanos, se habla acerca de las incongruencias de la lengua. Finalmente, del versículo 13 hasta el versículo 18, se habla acerca de la necesidad de sabiduría en el uso de la lengua. Y esto, hermanos, como podemos observar en el versículo 1, comienza diciendo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Dentro de los judíos, ¿verdad?, era algo muy alto ser llamado rabí, ser llamado maestro. Y esto era algo muy atractivo por ahí, algunos hermanos, ¿verdad?, que querían ser puestos en este nivel de maestros. Para ellos era algo muy importante, ¿verdad?, que se les llamara maestros, que tuvieran esta posición alta, ¿verdad?, como maestro, como un rabí. Entonces muchos de ellos estaban haciendo maestros, estaban enseñando cuando realmente no tenían las características, no reunían las características para ser un maestro. Eso muchas veces lo que sucede en los días de hoy. Muchas personas desean obtener este lugar, quizás, ¿verdad?, en el cual estamos, pudiéramos decir, privilegiados. Muchas veces miramos este lugar, este púlpito, o un lugar, estar enfrente de la congregación, como un lugar privilegiado. Y miramos, ¿verdad?, al hermano y dice: mira el hermano cómo enseña, cómo predica, y yo quiero también hacer lo mismo. Pero también tenemos que recordar que el predicar, el enseñar es una grande responsabilidad. Por eso aquí Santiago nos dice claramente: no os hagáis muchos de vosotros maestros.
Y no es precisamente el hecho de que Santiago está desanimando a algunos hermanos de hacerse maestros. Lo que está diciendo aquí es que no seamos tan rápidos o no seamos quizás a tomar a la ligera el hecho de ser maestros. Literalmente aquí lo que está diciendo, hermanos, es paren de ser maestros. ¿Por qué? Porque algunos estaban siendo muy precipitadamente maestros. ¿Por qué? Y dice aquí que la razón por la cual deberían de ellos no ser maestros, dice, es porque recibiremos un juicio más severo. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo que esto significa que aquellos de nosotros, hermanos, esto es para nosotros los predicadores, para los que somos maestros, recibiremos un juicio más severo. Esto quiere decir que aquellos que enseñan, predican la palabra de Dios serán puestos en un grupo diferente a aquellos que no lo son. Y seremos juzgados de una manera más severa. Ahora, algunos dicen también, algunos comentaristas, que esto no solamente se aplica, hermanos, a hacer un juicio más severo en el aspecto en el cual, hermanos, los hermanos nos están mirando. Los hermanos hacen un juicio más severo de usted y de mí. Y esperan algo más elevado de usted y de mí. Esperan un cristianismo mucho mejor de usted y de mí como maestros. Entonces, por ese lado, no solamente somos juzgados por la iglesia, por la congregación, incluso por el mundo, y no solamente nosotros, sino también incluso nuestras familias. Por esta razón nosotros recibimos un juicio más severo. Pero también algunos otros comentaristas dicen que esto se refiere al hecho de que seremos separados y de nosotros se va a exigir más, lo cual, hermanos, es totalmente lo que enseña la palabra de Dios, que aquel que se le da más se le va a requerir. De nosotros se va a requerir más, tendremos un juicio más severo, tenemos que responder por aquello que nosotros enseñamos y predicamos, porque aquellos que enseñamos y predicamos la palabra de Dios se da por sentado que entendemos plenamente la palabra de Dios y sus enseñanzas para posteriormente transmitirlas a las demás personas. Así que hemos de recibir un juicio más severo. Por esta razón, entonces, nos dice que como cristianos primeramente, pero también como maestros y predicadores, tenemos que cuidar algo tan importante como lo es la lengua. Pero esto no quiere decir que esto no se aplica para usted, hermano. Usted puede decir, bueno, yo no soy predicador, yo no soy maestro, así que entonces para mí no se aplica esta enseñanza de la lengua. Todos y cada uno de nosotros como cristianos hoy en esta mañana tenemos que tener mucho cuidado de este pequeño miembro que es la lengua, pero más aún, con más razón, con más cuidado, aquellos de nosotros que nos dedicamos a la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, podemos nosotros observar en el versículo 1 lo importante que es el tema del cual hemos de tratar en esta mañana. Versículo 2 dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dice aquí, todos tropezamos de muchas maneras. Aquí se incluye el escritor Santiago. Todos tropezamos, todos tenemos problemas en nuestra vida espiritual, hermanos. No podemos nosotros esperar, hermanos, perfección, porque perfecto solamente fue nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, un sumo sacerdote perfecto. Nosotros no somos perfectos y Santiago se encuentra entre ellos. Así que no exija, hermano, de su predicador perfección, porque no es perfecto. De igual manera, yo como predicador, yo como maestro, también estoy luchando. También estoy teniendo problemas en ciertas áreas de mi vida espiritual y necesito crecer, necesito madurar. Santiago reconoce esto y por lo tanto nosotros también tenemos que reconocer esto, que tenemos problemas, que hay luchas, que hay pruebas las cuales nosotros tenemos que superar como cristianos y también aquellos de nosotros que somos predicadores. Hermano predicador, hermano maestro, no hemos llegado a la perfección y no actuamos, hermanos, como que si ya hemos llegado a la cima espiritual, porque esto no es verdad. Santiago nos recuerda que aún siendo un escritor inspirado se puede fallar y dice aquí, todos tropezamos de muchas maneras.
Unos de una manera, otros de otra manera, pero tenemos tropiezos. Hay, hermanos, problemas en nuestra vida espiritual que tenemos que superar. Y lo dice ahí, si alguno de nosotros no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí está, hermanos, el centro de la discusión de Santiago, hermanos, en cuanto a la lengua. Que si somos nosotros capaces de tener dominio de nuestra lengua, entonces somos capaces de dominar también nuestro cuerpo. Pero tenemos que primero aprender a dominar este miembro pequeño que es la lengua. Y si nosotros aprendemos a dominar la lengua, entonces podemos dominar nuestro cuerpo, porque de ahí es la raíz de muchos de los problemas y de los pecados que enfrentamos en nuestra vida como cristianos. Dice, hermanos, en el versículo 3 dice: ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dice, dirigimos también todo su cuerpo. Aquí, hermanos, se nos va a hablar acerca de algunas características de la lengua. Y la primera característica, hermanos, que nosotros encontramos ahí en el versículo 3 y 4 dice: ahora bien, dice, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Podemos dirigir nuestro cuerpo apropiadamente si sabemos dirigir nuestra lengua. Versículo 4: mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Aún estas, aquí es una ilustración, ¿verdad? Y dice aquí que aún estas naves o estos barcos, a quien ellos estaban impuestos a mirar sin ningún problema. Esto era una forma visual de que ellos pudieran ver cómo eran estos barcos grandísimos. Dice, y aún estos barcos que son grandísimos, dice, y son impulsados por fuertes vientos. Cuando estaban en alta mar y venían las tormentas, dice, están siendo azotados, pero aún con todos los azotes y el viento que los mueve de un lado hacia otro, siguen en control. Siguen en control. Hay un timón que los está controlando. Hay algo pequeño. Y luego hacen contraste en las grandes naves y luego dice un pequeño timón. Bueno, de igual manera, así como esta grande nave puede ser controlada por este pequeño timón, de igual manera este cuerpo grande puede ser controlado si nosotros sabemos controlar este pequeño miembro que es la lengua. La lengua es un problema muy grande y si nosotros podemos controlar nuestra lengua, podemos controlar también el resto de nuestros cuerpos. Parece ser que esta es una de las partes, hermanos, que ha ocasionado más problemas, hermanos, al hombre. El poder, hermanos, de cosas tan pequeñas. Y dice aquí, hermanos, lo primero habla de un pequeño timón. Número 2, dice, así también la lengua, dice el versículo 5, es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué grande bosque se incendia con tan pequeño fuego. Primero habla, hermanos, de un pequeño freno para caballos. Y ese pequeño freno para caballos puede, hermanos, controlar toda la bestia. De igual manera, hermanos, nosotros si controlamos ese pequeño miembro, hermanos, que es la lengua, podemos controlar, hermanos, todo nuestro cuerpo. Número 2, luego después habla, hermanos, acerca del pequeño timón, así como si aquella grande nave es controlada por ese pequeño timón. De igual manera, si nosotros controlamos nuestra lengua, podemos controlar nuestro cuerpo. Ahora también habla también del fuego, hermanos, y usa una metáfora aquí. Dice, y la lengua, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, versículo 5, y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué grande bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. Ahí está la metáfora, la lengua es un fuego. El fuego es algo peligroso, ¿verdad? El fuego es algo peligroso y eso es algo que nos enseñan desde muy pequeños. Y aquí está el hermano Medina, ¿verdad? Y yo sé que el hermano Medina me ama porque soy su hermano en Cristo y me debe amar, ¿verdad? Pero hermano Medina, si yo te digo, hermano, me invitas a tu casa y quiero entrar allá adentro en tu casa y hacer una fogata allá adentro, prender lumbre y ser descuidado con la lumbre, ¿me dejarías entrar a tu casa, hermano, y prender una lumbre allá adentro? Yo creo que no, ¿verdad? Porque eso es algo descuidado.
Esto es algo peligroso, esto es algo que puede destruir su casa, su hogar. Bueno, de igual manera dice aquí, la lengua es un miembro pequeño, es un mundo de iniquidad. Bueno, hermanos, así de igual manera, la lengua es un fuego pequeño, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, no se ha ido a encender un fuego entero, hermanos? Todo porque damos lugar a que ese miembro, a que comience, hermanos, como un pequeño fuego. Va el hermano a la casa de otro hermano y comienza a hacer un pequeño chismecito. Y luego, hermanos, encendemos la lumbrecita ahí. Y después ese pequeño fuego, hermanos, agarra vuelo, como luego decimos, hermanos, y se expande y comienza, hermanos, no solamente en ese hogar, sino ahora ese hermano y ahora otro hermano, y ese hermano se lo pasa a otro, que se hace un grande fuego. La lengua es peligrosa, y el escritor aquí, hermanos, Santiago nos quiere dar, hermanos, aquí una figura, nos quiere dar una ilustración vívida para que ellos entiendan lo destructor que es la lengua. La lengua destruye, y dice aquí es un fuego. Además de esto dice es un mundo de iniquidad. Es un mundo de iniquidad. Note usted aquí que está utilizando una hipérbole. Está diciendo pertenece, es todo un mundo, ¿verdad?, de iniquidad. Ahí hay, hermanos, grandes cantidades de iniquidad. Es lo que está diciendo ahí. En ese pequeño miembro hay grandes cantidades de iniquidad. Hay un mundo entero lleno de iniquidad. La lengua, hermanos, contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Y dice aquí el escritor, hermanos, que es encendida por el mismo infierno. Primero está describiendo la lengua como un fuego, y luego después nos dice dónde está el origen de ese fuego. ¿De dónde vino este pequeño fuego? Dice, vino desde el infierno. La palabra que se utiliza ahí para infierno es Gehenna, y esto, hermanos, significa, hermanos, literalmente el valle de Hinnom. Que esto, hermanos, era el lugar que los judíos tenían conceptualizado como el lugar de destrucción. El lugar donde estaban, hermanos, aquellos que eran hermanos que no eran aceptables, que estaban constantemente siendo castigados. Y dice, de ahí, de ese lugar de castigo, de ahí, de ese lugar de tormento, se tomó fuego para hacer este pequeño fuego, y que así ese fuego se hiciera grande, de tal manera, hermanos, que hiciera esta grande destrucción. ¿Cuántas personas no han sido destruidas? ¿Cuántas reputaciones no han sido destruidas por un pequeño chisme que empezó entre dos personas? Y esas dos personas se encargaron de hacerlo público, y la destrucción de la reputación de la persona, hermanos, fue totalmente a causa de ese pequeño fuego. ¿Cuántas congregaciones enteras no se han dividido por el hecho, hermanos, de comenzar con un pequeño fuego, con un pequeño chisme, o con una pequeña, hermanos, incluso falsa enseñanza que se fue expandiendo de tal manera, hermanos, que esto se hizo grande hasta el punto de llegar a una completa división, y ha destruido iglesias enteras? Todo porque dimos lugar a este pequeño miembro a hacer, hermanos, su destrucción, comenzando desde algo muy pequeño, y que pensamos que quizás era algo, ¿verdad?, que no tenía mucha importancia, pero que se expandió y se hizo totalmente una destrucción. Ese es el poder de la lengua. Y Santiago dice aquí, la lengua es un fuego, es un mundo lleno de iniquidad. La lengua, dice, está puesta en nuestros miembros, dice, la cual contamina todo el cuerpo. Tan mala es así, tanta preocupación debemos de tener por la lengua, dice, porque contamina todo el cuerpo, y dice, es encendida por el infierno, dice, e inflama el curso de nuestra vida. Es decir, Santiago está diciendo aquí, la lengua tiene el poder. La lengua tiene el poder de llevar el curso de tu vida. ¿A dónde te diriges? ¿Qué es lo que va a pasar contigo en el futuro? Depende mucho de lo que tú hables, de la manera en que te diriges y usas tu lengua, dice Santiago aquí. ¿Sabe pensarse, verdad? De la manera en que usamos nuestra lengua. Y dice
el versículo 7 dice: porque todo género de fieras y de aves y de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento lleno de veneno mortal. El hombre ha sido muy bueno, hermanos, para hacer descubrimientos. Ha sido muy bueno, ¿verdad?, para hacer toda la clase de tecnología que tenemos hoy en día, celulares, iPads, iPhones y toda clase, hermanos, de tecnología que tenemos a nuestra disposición hoy en día. Ha puesto, hermanos, ha subyugado, hermanos, a las fieras, leones, tigres y animales salvajes, y los puede domar sin ningún problema. Pero dice Santiago, el hombre tiene el poder para domar a las fieras, pero no tiene el poder para domar este pequeño miembro. El hombre siempre ha tenido problemas para domar este pequeño miembro. Es más, dice, el hombre, aunque ha podido domar todas estas fieras y ha podido domar todas estas grandes bestias, dice, no ha podido domar este pequeño miembro que es la lengua. El hombre no puede. Y aquí nos está recordando que el único que nos puede ayudar, hermanos, a hacer eso es Dios. Dios es el que nos puede ayudar a controlar nuestra lengua. Podemos causar mucha destrucción con la lengua, hermanos, y tenemos que tener mucho cuidado en la manera en la cual nosotros utilizamos nuestra lengua. Dice, hermanos, hablando en cuanto a la lengua, hermanos, no solamente vamos a hablar acerca de la lengua, hermanos, en términos generales, sino déjeme ser un poquito más específico, hermanos. ¿Cuál es el poder, hermanos, de esta lengua? Primeramente que nada, hermanos, la lengua se jacta de muchas cosas, y aquí Santiago, hermanos, describe a la lengua como un pequeño miembro que está jactándose. Usted ha visto a personas que se jactan, ¿verdad?, de algo, yo no sé, ¿verdad? Yo soy el mejor guitarrista, o yo soy el mejor persona, atleta, o etcétera, ¿verdad? Bueno, así la lengua, dice, se jacta de que ella puede controlar el cuerpo entero. Proverbios capítulo 18, hermanos, versículo 20. No hay que tomarlo a la ligera, hermanos. Fíjese bien lo que dice el proverbista ahí. Proverbios capítulo 18 y versículo 20 dice: muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Cómo usamos nosotros nuestra lengua? Pues va a ser la forma, hermanos, en la cual nosotros obtendremos los resultados. ¿Queremos la muerte? ¿Queremos la vida? Pues está en el poder de nuestra lengua, hermanos. Si usted cree que la manera en la cual usa su lengua no tiene importancia delante de Dios, está equivocado. Dios está escuchando, hermanos. Escucha lo que estamos nosotros hablando, lo que estamos diciendo, hermanos. La manera en que nosotros, no solamente la manera en que nos comportamos, sino incluso, hermanos, lo que hablamos. Estábamos estudiando, hermanos, la semana pasada en Éxodo capítulo 32, ¿verdad?, donde Moisés sube a recibir las tablas de la ley, y comienzan ellos a decirle a Aarón que les hiciera, ¿verdad?, un becerro de oro, etcétera. Y luego, hermanos, ya Dios le dice a Moisés: vete, regrésate, porque ahí está tu pueblo. Y eso es lo que han dicho: mira, ahí está tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Quién le dijo eso a Dios? Nadie se lo dijo, hermanos. Él estaba escuchando. Dios está escuchando, hermanos, lo que nosotros estamos diciendo. Así que si nosotros pensamos que no tiene importancia, estamos equivocados. Fíjense lo que dice, hermanos, Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Y yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque todas tus palabras, por todas tus palabras y por todas tus palabras, dice, serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Juzgue usted entonces si importa lo que nosotros hablamos, de la manera que utilizamos nuestra lengua o no. Una ocasión, escuchando al hermano, algunos hermanos ustedes reconocerán el nombre, el hermano Wendell Winkler, predicando un poderoso sermón. Y dice que estaba con una persona que ya estaba a punto de morir. Y el hermano estaba ahí y le estaba consolando y le estaba
diciendo, hermano, pues has llegado al final de la carrera, hermano, y todo está bien. Y le dice, hermano, hay algo que me incomoda o me preocupa. Y le dice, hermano, cuando la palabra de Dios dice ahí, un hombre, hermanos, que está a punto de morir, hermanos, cuando la palabra de Dios dice ahí que toda palabra vana, hermanos, va a ser juzgada, le decía esta persona al hermano Winkler, eso a mí me molesta, eso a mí me trae remordimiento. Todos los chismes, todas las malas palabras, todas las maneras en las cuales yo hablé de mi hermano, las críticas y todo, ¿quiere decir que yo voy a ser juzgado por todo eso? Claro. Y a este hermano que ya estaba a punto de morir le preocupaba esto, hermanos. ¿Cuánto le preocupa a usted esto? Yo creo que a muchos hermanos no les preocupa tanto, hermanos, porque no son cuidadosos en la manera que usan su lengua. Bueno, hermanos, Salmo capítulo 19, versículo 4 dice: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Sean gratas delante de ti, dice aquí, mis palabras y mi meditación. Luego dice el salmista también, el Salmo 141, versículo 3, lo siguiente. Salmo 141, versículo 3. Señor, pon guarda a mi boca. Quiere decir ahí, Señor, no dejes salir de mi boca lo que no debe salir. Pon guarda a mi boca, y dice, y vigila la puerta. Está hablando aquí, dice, de los labios. Vigila la puerta de mis labios, Señor. No permitas que hable cosas indebidas. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros le pedimos esto a Dios, o alguna vez le hemos pedido esto a Dios? Señor, ayúdame a no hablar cosas indebidas. ¿Sabe por qué? Porque no le damos por importancia a la lengua. Y muchas veces decimos un montón de cosas, ¿verdad? Y decimos cosas que ofenden, y decimos cosas feas, y decimos cosas, hermanos, que traen destrucción, y decimos, ni modo, ya lo dije, así que no me puedo retractar. Y tenemos esa actitud, cuando nuestra actitud, hermanos, debe ser totalmente diferente. Y decir, Señor, ayúdame a ser cuidadoso en mi manera de hablar. Señor, pon guarda mi boca y vigila la puerta de mis labios. Eclesiastés capítulo 5, versículo 6 dice: no permitas que tu boca te haga pecar. No permitas, ten cuidado de esto. No permitas que tu boca te haga pecar, y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. Porque ¿por qué ha de enojarse, dice Dios, a causa de tu voz, y destruir la obra de tus manos? Dice aquí: no permitas que tu boca te haga pecar. Podemos pecar con nuestros labios, hermanos. No permitas eso. No permitamos eso. Y cuando dice ahí no permitas, quiere decir que el que tiene el control es usted. Y yo tengo el control, claro, con la ayuda de Dios. Ya observamos, hermanos, que dice acá que el hombre no puede domar este mal, hermanos, de la lengua, pero con la ayuda de Dios, hermanos, por supuesto. ¿Cuántos de nosotros le pedimos ayuda a Dios, que nos ayude a dominar nuestra lengua? Es más, déjeme le pregunto en esta mañana, ¿cuántos de nosotros podemos aceptar que tenemos problemas con la lengua? Que se nos suelta la lengua, que decimos cosas indebidas, que decimos cosas que no debemos de decir, que somos chismosos, que somos maldicientes, que somos personas, hermanos, que aún tenemos problemas con nuestra lengua, que nos enojamos y comenzamos a decir una serie de cosas indebidas. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a aceptar eso? ¿Estamos dispuestos a aceptarlo como lo hizo Santiago? Dice, fallamos, tenemos problemas espirituales nosotros. ¿O vamos a seguir negando esa realidad y decir, no, pues eso realmente no es problema, no importa? La lengua, hermanos, es un problema, hermanos, muy, muy grande, hermanos. Tipos de lengua, hermanos, destructora. Número 1, la lengua mentirosa. La lengua mentirosa. Déjeme hablo brevemente con usted, ¿verdad?, acerca de la lengua destructora. Y específicamente, hermanos,
Vamos a hablar de la lengua destructora. Fíjese lo que dice en el Salmo número 120 y vamos a observar el versículo 2 y 4. Salmo número 120, versículo 2 y 4, hermanos, nos dice de la siguiente manera: libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos hablen con mentiras? Dice aquí: líbrame, Señor. Libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa. Y luego dice el versículo 3: ¿qué se te dará y qué se te añadirá, oh lengua engañosa? ¿Qué más? ¿Qué puede haber algo peor que una lengua mentirosa? No hay nada más que agregarle, ¿verdad? Con eso es suficiente. Porque dice Santiago que la lengua contamina todo el cuerpo. Bueno, la lengua mentirosa, hermanos, es una lengua destructora. Fíjense lo que dice también, hermanos, el escritor Juan, hermanos, en Apocalipsis capítulo 21, y dice en el versículo 8, usted lo sabe, dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué triste, hermanos, que todavía haya cristianos que sean mentirosos y que no se les pueda creer. Cuando diga: hermano, yo voy a estar ahí el domingo y yo le voy a ayudar a hacer eso, y el hermano se presenta, mentira. Y que el hermano diga: hermano, yo le voy a ayudar a ir a evangelizar el día sábado, y el hermano está esperando ya el día sábado para ir a evangelizar y no se presenta, mentira. O le diga al otro hermano: ¿sabes qué, hermano? Yo sé que estás pasando por un problema, pero yo voy a orar por ti, y no es cierto, mentira. Estamos mintiendo. La lengua mentirosa. ¿Se fija usted cómo es más fácil caer es muy fácil caer en la mentira? No es necesario, ¿verdad?, pensar nosotros en algo muy malicioso para decir una mentira. En algo tan sencillo como eso podemos mentir. Proverbios capítulo 12, versículo 22, hermanos, dice que una de las cosas abominables es la mentira. Yo quiero que usted se fije ahí en la categoría que pone Dios, hermanos, a la lengua mentirosa. Vamos al libro de Proverbios, hermanos, vamos a leerlo. En el capítulo 12 vamos a observar el versículo 22. Proverbios capítulo 12 y versículo 22, hermanos, nos dice de la siguiente manera. Proverbios 12, 22. Los labios mentirosos son abominación. Subrayo la palabra abominación. La misma palabra, hermanos, que se utiliza en el Antiguo Testamento, hermanos, para hablar de la fornicación, para hablar del adulterio, para hablar, hermanos, de las mentiras, para hablar de todo esto, hermanos, se usa para hablar de este pequeño problema, pensaríamos nosotros, de la mentira. Los labios mentirosos son abominación del Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. El hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. La mano de los dirigentes gobernará, pero la indolencia está sujeta a los trabajos forzados. Aquí, hermanos, nos habla acerca de lo que es en sí algo que es abominable para el Señor, que es la lengua mentirosa. Número 2, lengua destructora, la lengua chismosa. La lengua chismosa. Deje, hermano, ya de andar de chismoso. Deje ya, hermano, de andar de chismosa. No se entremeta en la vida de los demás. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a esto, hermanos. Dice Proverbios capítulo 26, versículo 20 y 21. Hermano, no lo voy a leer porque el tiempo está pasando rápidamente. Pero dice Proverbios 26, si lo quiere apuntar, Proverbios 26, 20 y 21, que la lengua chismosa causa contienda. Causa contiendas. Porque va el hermano y le dice al otro hermano, y le dice: hermano, ¿sí te fijaste que el hermano no te saludó el otro día que salió? ¿O te fijaste la cara que te hizo cuando entraste y no te fijaste? O la hermana le dice a la otra hermana: hermana, ¿te acuerdas tú de la hermana? ¿Y qué te dijo? ¿Por qué te dijo esto, hermana? Y comienza el chisme. Y
Y la lengua chismosa, hermanos, lo que hace es causar contiendas. Y es lo que menos necesitamos en la iglesia del Señor, hermanos, las contiendas. Número 2, hermanos, la lengua chismosa es calumniosa, hermanos, levanta calumnias. Fíjese usted lo que dice el Salmo número 101, Salmo número 101, y observe el versículo 5. Salmo número 101, versículo 5, dice de la siguiente manera: destruiré al que en secreto, fíjese bien, al que en secreto calumnia a su prójimo, y no toleraré al de los ojos altaneros y al de corazón arrogante. Dice aquí: destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. Pregunta: ¿hay hermanos que en secreto calumnian a su prójimo? Desgraciadamente sí, hermanos. Y dice la palabra de Dios aquí que serán destruidos. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. Salmo capítulo 15, hermanos, también en el versículo 3. Salmo número 15 y el versículo 3 dice: el que no calumnia con su lengua no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. El que no calumnia con su lengua, dice, no hace mal a su prójimo. Lo cual quiere decir que el que hace lo contrario, calumnia, está haciendo un mal a su prójimo, está haciendo un mal a su hermano. La lengua chismosa, hermanos, es calumniosa. Pero, hermanos, un chisme no necesariamente tiene que ser una mentira. Porque muchas veces, muchos dicen: no, sí es cierto, yo dije eso, pero usted fue y le dijo esto a esta hermana, y a esta otra hermana, y a esta otra hermana, o a este hermano. Sí, yo lo dije, pero ¿sabe por qué lo dije? Porque es verdad. Y nosotros nos escudamos detrás de eso para decir: es que es la verdad, y por lo tanto lo puedo decir. ¿Quién le dio a usted la autorización de ir y dar información personal de un hermano o una hermana? Todo porque usted dice que es la verdad. Y aunque fuera verdad, hermanos, aunque fuera la verdad, nada le da a usted la autorización de ir y divulgar esta información por todas partes. Hay muchas cosas, hermanos, hay muchas verdades que deben permanecer, hermanos, donde están solamente, y a las personas que les corresponde. No porque es verdad, eso me da a mí la autorización de ir y regarlo por todas partes y decir: bueno, que al cabo es la verdad. Mentira, esto es falso, hermanos, esto es un arma de Satanás para que usted se justifique en eso que es la lengua chismosa. Puede ser la verdad, hermanos, pero sin embargo hay verdades que no deben de andarse divulgando. El chisme, hermanos, es para los que no tienen nada que hacer. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 3, hermanos, habla de las hermanas que no tenían nada que hacer y andaban en chismosas, y dice: mejor que se casen y que tengan familia y que se ocupen de su casa. ¿Por qué? Porque el chisme, hermanos, es para aquellos que no tienen nada que hacer, y los cristianos tenemos mucho que hacer, hermanos. Hay mucho trabajo que hacer. Número 3, la lengua llena de ira. La lengua llena de ira. Hay hermanos, hay cristianos, hermanos, que parecemos un cerillo, que con cualquier cosa, hermanos, nos encendemos. Tenemos el temperamento muy corto, ¿verdad? En inglés se dice short fuses. Inmediatamente, hermanos, nos dicen algo o escuchamos, a veces hasta malentendemos lo que nos dicen, inmediatamente estamos enojados y nos encendemos así. Por eso, hermanos, la escritura ahí, donde leímos ahorita Santiago capítulo 1, versículo 19, dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira, hermanos. Pero muchas veces somos todo lo contrario, hermanos, somos rápidos para enojarnos y soltar la lengua, hermanos, sin ningún control alguno. Fíjense lo que dice el proverbista, hermanos, allá en Proverbios capítulo 14, versículo 17, nos dice de la siguiente manera. Proverbios capítulo 14 y versículo 17 nos dice así: el hombre pronto para la ira obra neciamente. Y si usted se acuerda, todo en sí, hermanos, todo el tema, hermanos, de Proverbios es la antítesis de aquel que es sabio, ¿verdad? Y aquel que es necio. Y dice que aquel que es pronto para la ira obra como neciamente. Porque ¿sabe qué? Cuando nos enojamos rápido,
Ya no sabemos ni lo que hicimos, ni lo que dijimos, ni a quién lastimamos, ni medimos consecuencias. Y al final del asunto, a veces nos justificamos y decimos, bueno, es que estaba enojado. Y eso lo justifica según la persona. Dice entonces, hermanos, el proverbista claramente aquí, que el hombre pronto para la ira obra neciamente, dice, y el hombre de malos designios es aborrecido. Cuando usted actúa de esta manera, hermanos, créame que pues no va a ser muy bien recibido, ¿verdad?, por las demás personas. Proverbios 29, fíjense en el versículo 29 y vamos a observar el versículo 11. Proverbios 29, 11. Y dice así: el necio, dice bien, el necio da rienda suelta ¿a qué? A su ira. No se controla. ¿Y qué es lo que pasa cuando se enoja? Se suelta la lengua, ¿verdad? El necio, dice, da rienda suelta a la ira, dice, pero el sabio ¿qué? La reprime. Nos tenemos que morder la lengua, hermanos, a veces. Y nos tenemos que guardar, ¿verdad? Lo que muchas veces, ¿verdad?, estamos tentados a decir. Hablando secularmente, hermanos, yo trabajo como manager en un restaurante. Y a veces, como luego decimos, hermanos, me han dicho hasta de lo que me voy a morir, ¿verdad? Y mi deber es escucharlos y con toda paciencia decirles, dejarlos que terminen, y todavía que terminen, decirles, ¿sabe qué? Muchas gracias, que tenga buen día. Y tenemos que reprimir la lengua, hermanos. Bueno, esto es lo mismo que podemos hacer nosotros como cristianos, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro trabajo, con los hermanos, con nuestro esposo y con nuestra esposa, porque ahí es donde más a veces, ¿verdad?, le tupimos duro. A los hijos, tenemos, hermanos, que poner en práctica, hermanos, esto que es el controlar la lengua. Proverbios 15:1, hermanos, rápidamente. Proverbios 15:1 dice: la suave respuesta aparta la ira, mas la palabra hiriente, ¿qué hace? Hace subir la ira. Por ahí, hermanos, si la hermana está enojada y le dice una cosa y usted se enoja también y le dice otra cosa y comienza a subir el tono de la situación ahí, pues, mientras que por el contrario, si nosotros actuamos de una manera sabia, vamos a poder saber controlar la situación. Número 4, hermanos, la lengua que maldice. Éxodo capítulo 20, versículo 7, hermanos, habla acerca de no maldecir el nombre del Señor, acerca de no tomar en vano el nombre del Señor, que eso es algo que hacemos, hermanos, o que el mundo hace hoy en día. El nombre de Dios es tomado en vano, hermanos, día con día. Y yo no sé, hermanos, pero en mi experiencia, donde hay dos muchachos que estaban peleando ahí. Uno era de una madre israelita cuando el padre era egipcio, y el otro muchacho era tanto su padre como su madre eran israelitas. Tuvieron un pleito ahí. Aquel que tenía el padre que era egipcio, su madre era israelita, ¿verdad?, tenía el conocimiento de Dios. Se pelearon y lo que hizo fue que maldijo el nombre de Dios. ¿Y qué se le hizo a este joven? Bueno, se le llevó preso. ¿Cuántos presos hubiera ahorita, hermanos, si se llevara? Dios dictara sentencia, y lo que se hizo, hermanos, fue darle muerte a este joven. ¿Cuántos muertos no hubiera hoy en día si hubiera personas que fueran castigadas? Hermanos, el maldecir, hermanos, rebaja la reputación de la persona, lastima a las personas también, hermanos, que están a su alrededor. Y recuerde que por cada palabra ociosa daremos cuenta. Y alguien puede decir, bueno, no, hermano, yo no de ninguna manera utilizo el nombre de Dios en vano, jamás haría eso.
pero que a veces nos utilizamos expresiones y decimos, oh Dios mío. ¿Estamos realmente invocando a Dios o estamos usando el nombre de Dios en vano? O a veces no utilizamos esta expresión, pero utilizamos eufemismos, ¿verdad? Algunos dicen en inglés OMG o oh my gosh, ¿verdad? Estamos tomando el nombre de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 29, hermanos, dice la palabra de Dios, es Efesios 4, 29. El apóstol Pablo dice: no salga de vosotros, o no salga de vuestra boca, ninguna palabra mala. La Reina Valera creo que dice corrompida. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. La palabra, hermanos, que se utiliza aquí en el idioma original es lo contrario de agatos, que es bueno, y significa, hermanos, literalmente algo podrido. Ninguna palabra, hermanos, podrida, así como cuando una fruta está podrida, ¿verdad? Alguna vez ha pasado, ¿verdad?, que por ahí se le pasa un platanito, ¿verdad?, o un duraznito y ya está podrido y pues ya no se puede comer, se mira feo, ¿verdad?, se mira asqueroso. Bueno, dice, así de igual manera, esas son las malas palabras en los cristianos. Ninguna palabra podrida. Literalmente, hermanos, quiere decir aquí, ninguna palabra podrida salga de vuestra boca, sino solamente la que sea buena para la edificación. Así que, hermanos, dice aquí que ninguna palabra, ninguna. Aquí no hay de que se me salió una, ¿verdad? O puedo decirle unas 2 o 3 cositas, ¿no? Ninguna palabra corrompida, podrida, mala salga de nuestra boca. Y eso, hermanos, incluye, ¿verdad? Un hermano una vez vino y me dijo: hermano, ¿sabe qué? El día de hoy me dio un martillazo bien dado, y traía el hermano todo el dedo reventado, dice, y se me salió una maldición. Y dije: hermano, necesita pedirle perdón a Dios porque usted ofendió por eso, ¿verdad? El darse un martillazo, ¿verdad?, no lo justifica, ¿verdad?, de decir malas palabras. Así que mucho cuidado con eso, hermanos. Pero la buena noticia, hermanos, en esta mañana, hermanos, es de que la lengua puede ser dominada, hermanos. La lengua puede ser dominada. El mundo, hermanos, en que vivimos es un mundo que no tiene control sobre la lengua, ¿verdad? Y hablan cosas indebidas. Y yo no sé ustedes, hermanos, cómo sea su vida cotidiana, pero, hermanos, yo en mi vida cotidiana, hermanos, escucho toda clase de barbaridades, hermanos. Cosas feas, maldiciones, groserías, malas palabras, chismes, de todo. Y qué triste, hermanos, que todavía aquellos de nosotros que somos cristianos aún sigamos en la misma condición, cuando debe ser totalmente diferente dentro del cuerpo del Señor. En este versículo, hermanos, que hemos leído, nos dice claramente, hermanos, que el hombre ha podido subyugar, hermanos, por su inteligencia, el dominio, por su dominio, ¿verdad?, a toda bestia. Sin embargo, no ha podido, hermanos, con la lengua. Dios, hermanos, dio este mandamiento en Génesis capítulo 1, versículo 28, que dominara sobre toda la creación. Y aunque el hombre ha podido dominar, hermanos, todo animal salvaje por su propia fuerza e inteligencia, para domar, hermanos, la lengua se necesita una fuerza superior, y esa fuerza es Dios. Necesitamos ayuda de Dios. Con la sabiduría de Dios, hermanos, con la sabiduría de lo alto, que es lo que dice, hermanos, Santiago en el capítulo 3, versículos 13 hasta el 18, hermanos, nos dice ahí que con esa sabiduría que viene de parte de Dios, donde habla ahí de la sabiduría verdadera, no de la sabiduría humana, sino la sabiduría verdadera, la cual, hermanos, nos puede realmente ayudar a controlar esto que es la lengua. Fíjese lo que dice, hermanos, Santiago capítulo 3, versículo 13 en adelante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que lo muestre por su buena conducta, sus buenas obras en mansedumbre de sabiduría.
Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seas arrogantes y así mismo mintáis contra la verdad. En otras palabras, no sean hipócritas, le decía a los que se decían ser maestros. Si realmente quieren ser maestros, si quieren comprobar esto, que lo hagan por su comportamiento. Y le dice, la sabiduría que realmente vale la pena, dice en el versículo 15, es la que viene de lo alto, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino la que es terrenal, naturaleza diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, y ahí hay confusión y toda cosa mala, cuando nos enfocamos en la sabiduría humana. Pero luego fíjense el versículo 17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. La semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Si realmente quieres ser sabio y quieres mostrar sabiduría y quieres ser realmente un maestro de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces esto se va a demostrar poniendo en práctica la buena sabiduría para que entonces puedas dominar tu lengua. Y esto es una sabiduría que es pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación ni hipocresía. Es limpia, es pura, es transparente. Tenemos que practicar esa clase de sabiduría, hermanos, para poder dominar nuestra lengua y para poder realmente llenar las expectativas como cristianos delante de nuestro Dios, y como predicadores y maestros, hermanos, también cumplir con este requisito tan importante que es, hermanos, cuidar nuestra lengua. Ciertamente que hay muchos aspectos que un maestro y un predicador debe cuidar, pero dice aquí Santiago, cuida tu lengua. Pero como decíamos en esta mañana, no porque esté hablando ahí directamente a maestros, quiere decir que eso no se aplica a usted. Se aplica a todos, hermanos, como ya hemos observado en esta mañana. A menos que usted diga, yo no tengo problemas con este problema que es la lengua, pero dice, y si usted quiere mentirse a sí mismo, pues eso es algo que es su decisión. Yo no sé cuál sea su condición en esta mañana. Quizás usted haya sido lastimado por la lengua de alguien más o de algunos más, y usted esté desanimado en esta mañana. Yo no sé si usted personalmente ha lastimado a alguien más, o ha afectado más, o ha destruido la reputación de alguien más. Si es así, hoy es el tiempo de arrepentirse y de cambiar el curso de su vida y tener cuidado con este pequeño miembro que es la lengua. Cristiano, obedezca el Evangelio el día de hoy, arrepintiéndose de sus pecados, confesando a Cristo como el Hijo de Dios, bautizándose para el perdón de sus pecados y así recibiendo el don del Espíritu Santo, el cual es la salvación. Si usted es cristiano y necesita las oraciones de la iglesia, venga al Señor. Dios le bendiga.